Así que, ministro, por favor, te doy la palabra. Muchas gracias y me alegro de la iniciativa de este ciclo aquí, en un sitio tan prestigioso como la Fundación Diario Madrid. Al final, Europa es consustancial a la libertad de información y al suministro de información libre y veraz, porque Europa es consustancial a la democracia, a la pluralidad, a la diversidad, a la tolerancia, y todo eso no podría hacerse sin medios de comunicación. Hace unos días acudía al Parlamento Europeo en Estrasburgo en la calidad que indicabas de presidencia del Consejo de la Unión Europea, al discurso sobre el Estado de la Unión que hacía Ursula von der Leyen, y su invitado personal, la presidenta de la Comisión, que hace ese discurso, tiene el privilegio de poder invitar a una persona, y fue Héctor Abad Faciolince, que estaba precisamente en Ucrania, no en su calidad necesariamente de escritor, sino de escritor periodista, y sufrió un atentado. Por lo tanto, la libertad de prensa, y yo creo que aquí, en esta Fundación del Diario Madrid, eso se vive y se siente con mucha mayor importancia, es un punto fundamental de la Unión Europea. También es un punto fundamental de nuestra presidencia. La ley de medios de comunicación, la legislación anti-SLAPP, que lo que busca es proteger a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, de juicios y demandas abusivas para intentar coartar su libertad de expresión, son parte de las prioridades y de los objetivos de nuestra presidencia. Nuestra presidencia tiene 4 grandes objetivos. El primero de ellos es la reindustrialización de Europa. Yo creo que todos hemos sido conscientes, tanto durante la crisis del COVID-19 como ahora con las consecuencias económicas y sociales de la agresión rusa a Ucrania, de la importancia de la unidad europea, de la solidaridad europea. Todos hemos redescubierto que juntos atravesamos las crisis más rápido, que salimos de ellas antes, que nos dejamos menos gente al borde del camino. Y si uno compara cómo salimos de la crisis financiera, que tardamos una década y que tanto dolor social costó, y lo comparamos a cómo hemos encarado el COVID-19 y la agresión rusa a Ucrania, está claro que unidos y solidariamente avanzamos mejor. Pero también hemos descubierto nuestras vulnerabilidades en asuntos muy cercanos y muy prioritarios para nuestros ciudadanos, como puede ser la alimentación, la sanidad, la energía. Y tenemos que colmar esas vulnerabilidades lo antes posible. Y una gran parte del esfuerzo de nuestra presidencia está en repensar esa reindustrialización, qué aspectos que tocan tan directamente a la vida de nuestros ciudadanos tienen que estar en nuestras manos, y cómo enfocar esa autonomía estratégica europea para que Europa y nuestras empresas puedan seguir siendo competitivas en un mundo en el cual cada vez más es necesario que la voz de Europa se oiga en el mundo, o a los europeos no nos quedará otra opción que escoger entre normas que impongan otros. Nuestra segunda gran prioridad es hacer frente a la emergencia climática, a la defensa de la biodiversidad y a todo lo que es la transición verde. Yo creo que a ningún español le tienen que explicar que el cambio climático es una realidad. Vemos veranos cada vez más largos, picos de temperatura cada vez más elevados. Vemos en todo el planeta, el último ejemplo ha sido en Libia, ese diluvio que se ha llevado por delante tantas vidas. Vemos incendios en sitios impensables hasta hace solamente unos años. Estamos ante una auténtica emergencia climática que amenaza claramente nuestras vidas, y al mismo tiempo es una gran oportunidad esa transición verde, como lo es también la transición digital, en todo lo que representa de nuevos puestos de trabajo de calidad. Y tenemos dosieres importantísimos, como es el reglamento sobre gas e hidrógeno, la preparación de todo el paquete Fit for 55, todo lo que supone el conseguir una industria con una neutralidad carbónica en el objetivo que tenemos los europeos en 2050. Esto es especialmente relevante para Europa, especialmente relevante para la cuenca mediterránea, donde vemos cómo verano tras verano queda asolada toda la cuenca mediterránea por incendios, por altísimas temperaturas, cómo la desertificación avanza,
pero también es importantísimo para el planeta, porque Europa sigue siendo hoy en día quien lleva la llama, la antorcha de la lucha contra el cambio climático. No hay que olvidar que durante los años de Trump al frente de los Estados Unidos, donde se retiran del Acuerdo de París, es gracias a Europa que Europa nunca abandona la defensa y el impulso de esos acuerdos de París contra el cambio climático, que hemos podido llegar a la situación en la que nos encontramos hoy. Nuestra tercera prioridad es la justicia social y económica. No hay que olvidarse de que Europa tiene que ser competitiva, pero no de cualquier manera. Que en Europa el mercado no es un fin, sino es un medio para conseguir una mejora de la vida de la gente, una mayor redistribución. Y que tenemos que pensar en nuestros ciudadanos, en todos ellos. El día 6 de septiembre hemos dado un paso importantísimo de uno de los grandes objetivos de nuestra presidencia, que es conseguir la tarjeta europea de discapacidad, para que los 87 millones de europeos con discapacidad, 4 millones de ellos en España, para ellos también Europa sea un único espacio de movilidad y que sus derechos sean reconocidos en todos los Estados miembros, de la misma forma que hace ya muchos años que había una tarjeta sanitaria europea. Tenemos que pensar el cuidado de nuestros mayores. La población europea crece por la parte alta de la pirámide, cada vez envejecemos más y eso supone repensar el cuidado de aquellos que tienen más de 65 años, pensar en una vida activa más allá de los 65 años y pensar que no pueden ser cuidados estándares, porque los cuidados con 65 años no son los mismos que con 85 o con 95. Y así como Europa durante muchos años lleva ya reflexionando, implementando, ejecutando una política para los más jóvenes, para los niños, ha llegado el momento también de pensar una política para los mayores y también de pensar la lucha contra la pandemia que está recorriendo todos los países de Europa, que es la soledad y que afecta muy directamente o de manera muy grave a nuestros más mayores. Por lo tanto, tenemos que introducir todos los principios del Pacto Social Europeo dentro de nuestras decisiones económicas, pero tenemos también que pensar en aquellos grupos que necesitan legislación europea para seguir avanzando. Las personas con discapacidad, los más mayores, por supuesto, la igualdad en todos sus aspectos, pero claramente la igualdad de género y la lucha contra la violencia contra las mujeres. Y finalmente, el último objetivo es mantener la unidad. Y mantener la unidad es especialmente importante en estos momentos en los que la agresión rusa contra Ucrania se mantiene. Y esa agresión rusa contra Ucrania va también dirigida contra los valores más esenciales que son la base y al mismo tiempo el motor del crecimiento, de la prosperidad, de la estabilidad, de la paz en la que ha vivido Europa en las últimas décadas. Europa está en estos momentos en un momento de redefinición, porque el mundo está en un momento de redefinición. Nos encontramos en un momento en el que Europa tiene que tomar decisiones trascendentes que van a marcar las próximas décadas, muy parecido al momento en el que Europa se encontró en la caída del muro de Berlín. Un momento en el que tenemos que hacer frente al desafío a valores tan evidentes como la igualdad soberana de los Estados, como la abolición de la guerra en Europa para resolver conflictos entre Estados, pero también a la democracia, a la libertad de información, a la tolerancia, a la diversidad. Todo eso está en juego también en Ucrania. No olvidemos que Ucrania no era ni es hoy en día ninguna amenaza para Rusia, para su soberanía, para su seguridad. Realmente lo que inquietó a Rusia de Ucrania es que Rusia osara con soñar ser un día parte de la Unión Europea con los valores europeos, que es lo que se están defendiendo. Y esa unidad es importante también dentro de nuestras sociedades, porque ese desafío que ha lanzado Rusia a la Unión Europea en su agresión a Ucrania se reproduce también dentro de nuestras sociedades. Vemos claramente cómo hay fuerzas políticas, muchas de ellas de extrema derecha,
que cuestionan precisamente esos mismos valores, que cuestionan la tolerancia, la pluralidad, la diversidad, lo que es la base de nuestras democracias. Y, por lo tanto, es necesario que los valores europeos sean defendidos, y desde luego la presidencia española del Consejo de la Unión Europea lo hace, hacia afuera, pero también dentro de nuestras sociedades. Estamos a punto de llegar al Ecuador de nuestra presidencia. Hemos tenido hitos ya por los que será recordada siempre y que marcarán la historia de Europa. Habrá un antes y un después de la presidencia española. Claramente la cumbre Unión Europea-CELAC, al final de esa cumbre el presidente Lula decía que nunca había visto tanto cariño y tanto interés por parte de Europa hacia América Latina. La cumbre, que no se celebraba desde el año 2015, ha sido un hito en sí misma, la propia celebración de la cumbre. 53 jefes de Estado y de Gobierno de 60 países, muchos de ellos pensando de manera muy distinta, pero todos unidos gracias al liderazgo español de esta presidencia. Una declaración única. Es difícil poner de acuerdo a tantas personas en torno a la mesa con tantos puntos de vista distintos. Una movilización de la inversión europea de 45.000 euros, de los cuales casi 10.000 es capital español, para invertir en América Latina. Acuerdos sobre materias primas críticas con Argentina, con Chile, con Uruguay, que han sido fundamentales, y un impulso decidido a los acuerdos comerciales. Por fin desbloqueamos el acuerdo post-Cotonú. Hemos avanzado de manera decisiva en los acuerdos comerciales con Mercosur, con México, y por lo tanto habrá un antes y un después, porque además hemos establecido un nuevo mecanismo. Esas cumbres ya no quedarán al azar de cada presidencia, sino que tendrán que celebrarse cada 2 años y hay un mecanismo de seguimiento. También hay reglamentaciones que están saliendo adelante en lo que en la jerga diplomática se llaman los trílogos, los diálogos entre las distintas instituciones, que son vitales para nuestro futuro. Los que he nombrado en relación a la transición verde, en relación a la inteligencia artificial, el pacto de migración y asilo en estos momentos en los que vemos a Italia en auténtica emergencia migratoria. Todos esos dosieres no estarían avanzando como lo están haciendo si no fuera por el liderazgo español durante esta presidencia. Y estamos a muy pocos días de lo que será el momento central de nuestra presidencia, el 5 y el 6 de octubre. El día 5 de octubre, la Comunidad Política Europea, que se va a reunir en Granada, y el día 6, el Consejo Informal Europeo, también en Granada. Por lo tanto, esa presidencia, que nosotros siempre la hemos diseñado y la entendemos como un proyecto país, que ha sumado a todas las comunidades autónomas, a todas las fuerzas políticas que han querido sumarse a ellas, que por primera vez en la historia de las presidencias de cualquier país europeo ha creado un foro de la sociedad civil, donde hay muchos periodistas que están participando. Lo hacemos desde el convencimiento de que no puede haber una España fuerte si no hay una Europa fuerte, y que desde luego España va a contribuir a que Europa siga avanzando con sus valores europeos y sea una Europa fuerte cuya voz se oiga con fuerza en el mundo. Muchas gracias, ministro. La verdad es que has puesto sobre la mesa todos los grandes retos que tiene planteada Europa. Y quiero que ahondemos en algunos especialmente, sobre todo, por ejemplo, la migración o el control de la inteligencia artificial, que nos tiene a todos muy preocupados. Pero antes permíteme que vayamos a lo que ha condicionado los 2 últimos años, está condicionando los 2 últimos años de la vida europea, que es la guerra de Ucrania. Yo recuerdo, y permíteme que te lo recuerde, que 2 meses antes de la guerra estuviste en uno de los desayunos de Europa Press, y recuerdo perfectamente el análisis que hiciste, que lo clavaste, fue perfecto, que entonces todavía había mucha gente que no pensaba que Rusia fuera a dar ese paso, y 2 meses después nos encontramos con la barbaridad de volver a ver una guerra en tierra europea. ¿Cómo están las cosas, ministro? Lo digo porque ahora estamos viendo un cierto cansancio en el apoyo a Ucrania. Lo hemos visto en el caso de Polonia, que es un país fronterizo, que es un país que es verdad que tiene unos problemas coyunturales con Ucrania, pero todo eso puede indicar algo, es decir, es algo ocasional, puntual, o puede indicar que empieza a haber un cierto cansancio en las opiniones públicas europeas respecto a la guerra de Ucrania. Yo no percibo ese cansancio. Yo creo que la unidad europea, y desde luego la presidencia española del Consejo trabaja para ello, es algo que se mantiene. La semana pasada estaba en la Asamblea General de Naciones Unidas y el miércoles teníamos la cena transatlántica de ministros de Asuntos Exteriores. Estábamos todos los aliados de
de la OTAN e intercambiábamos, y todo el mundo estaba en la misma sintonía de apoyar a Ucrania tanto tiempo como sea necesario. Yo creo que hay que seguir recordando, sobre todo según el tiempo va pasando, que el único responsable de esta guerra es la agresión rusa a Ucrania, no hay otro, no hay otro. Y que para que esta guerra termine solamente es necesario que Vladimir Putin le diga a sus soldados que vuelvan dentro de las fronteras de la Federación Rusa. No se necesita nada más. Que hay una guerra que Vladimir Putin perdió hace mucho tiempo de manera estrepitosa, que es la guerra diplomática. Rusia es un país aislado en estos momentos, y si no fuera porque tiene el derecho de veto en el Consejo de Seguridad, también sería condenado en el Consejo de Seguridad. Pero las veces que se han llevado resoluciones a la Asamblea General, la última vez hubo 144 estados del planeta que condenaron esa agresión rusa. Y ahora en el seno de la Unión Europea se acerca el mes de octubre, donde el paquete de ampliación será puesto encima de la mesa por parte de la Comisión, y estamos esperando un poco a ver los contornos de esa comunicación, que es para Ucrania y, por supuesto, para el resto de los estados candidatos. Pero España, desde luego, una vez que esté ese paquete ahí, hará todo lo que esté en su mano para avanzar lo más rápidamente posible en ese camino europeo, para Ucrania y para el resto de los países miembros, pero para Ucrania claramente. No, yo no veo riesgo de que se resquebraje la unidad en absoluto. Ministro, se empieza a hablar mucho, la palabra es complicada, de la coreanización de Ucrania, es decir, de encontrar una solución similar o parecida o que nos recuerda a Corea, es decir, no digo que partida por la mitad, pero una Ucrania dividida, una parte rusa y una parte europea, por así decirlo. ¿Esta posibilidad se empieza a contemplar en la diplomacia europea o no? No. Desde luego, una cosa como esa jamás se ha planteado en ninguna reunión europea. La posición del Gobierno de España es muy clara, yo lo he expresado muchas veces. Nosotros queremos una Ucrania en paz, soberana y dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. No hay lugar para una Corea en la búsqueda. Es verdad que hoy en día hay muchos planes de paz que surgen aquí y allá. Todo el mundo parece que quiere tener su plan de paz. Lo que no estamos seguros es que todos le demos el mismo contenido a la palabra paz. Para España y para la Unión Europea, paz es una paz dentro de los principios de la Carta de Naciones Unidas. Y esos, como decía, suponen soberanía e integridad territorial de Ucrania. Bueno, ministro, vamos a cambiar de tema. Yo creo que, en fin, no hay que ser muy listo para darse cuenta que el fenómeno más disruptivo que tiene Europa posiblemente es el control de la migración. Es decir, por el efecto que genera en las sociedades y por la coartada que da a determinadas ideologías extremas, ¿no? Todos sabemos que hay algunas de esas ideologías absolutamente anti-migración y que basan toda su propuesta social en el rechazo a la migración. La pregunta es evidente, ¿saldrá durante la presidencia española el nuevo reglamento de la migración? ¿Qué podemos esperar de eso? Por parte española, desde luego, no vamos a escatimar esfuerzos, no vamos a regatear ninguno para que salga. Eso es lo que intentamos hacer, crear un consenso en una materia en la que no es tan evidente en Europa. Primero porque hay fuerzas de extrema derecha, como indicabas, que consideran que hay una solución a la migración. Y eso hay que decirlo claramente y hay que combatirlo. Eso es engañar a los ciudadanos. Los problemas coyunturales tienen solución. Los problemas estructurales tienen gestión, se gestionan. Y mientras la desigualdad entre África y la Unión Europea sea la que es, tomemos el criterio que tomemos, PIB, renta per cápita, mortalidad materno-infantil, educación, el que tomemos sea la frontera más desigual del planeta, seguirá habiendo movimientos migratorios irregulares, que, por cierto, son una parte pequeña de todos los movimientos migratorios. La migración es un fenómeno humano natural y la mayor parte de esos movimientos se producen de manera regular. Por lo tanto, lo que hay que hacer es encontrar el buen método de gestión. Y el buen método de gestión, España, el Gobierno de España en estos momentos tiene uno, que de todos los puntos de entrada de la Unión Europea es con mucha diferencia, y subrayo con mucha diferencia, el más exitoso. Cuando en Italia el incremento de los movimientos migratorios irregulares ha crecido en un 350% en los últimos 12 meses,
Cuando en Italia crece un 95%, en España cae. Y eso se basa en varias cosas. Es una mezcla de mantener un diálogo político al más alto nivel con los países de origen y tránsito, en una lucha implacable contra las mafias que trafican con seres humanos y en ofrecer alternativas a esos países, alternativas que son tanto los proyectos de cooperación al desarrollo para ofrecer oportunidades laborales y desarrollar esos países. En enero pasado yo hacía una gira por Níger, Nigeria, Guinea-Bissau y tripliqué los programas de cooperación de España con África Occidental. Estuve también en Unión Africana dirigiéndome a todos los ministros de Asuntos Exteriores de África e hice una contribución para África y su desarrollo de 50 millones de euros. Y también ofrecer una puerta de entrada regular con programas de migración circulares u otros, porque no tenemos que olvidar que no hay mayor desincentivo a la migración irregular que tener una puerta de entrada regular. Y al mismo tiempo tenemos que garantizar la integridad de nuestras fronteras. El Gobierno de España lo hace, y comprender que hay aquellos que demandan y tienen derecho a la protección europea y, por lo tanto, el derecho de asilo debe de estar ahí, y aquellos que, desgraciadamente, por una propia desesperación de mejorar su vida, escogen la puerta errónea, que es la de la inmigración irregular y cuya vocación es regresar a sus países. Pero, desde luego, lo que no podemos hacer nunca es resignarnos a que el Mediterráneo o la ruta atlántica, que es la más peligrosa para llegar a Europa a través de Canarias, sean año tras año la tumba de miles y miles de personas inocentes. Por lo tanto, rechacemos el populismo de aquellos que dicen que tienen la solución, de aquellos que no demuestran con resultados que conocen la gestión del fenómeno migratorio irregular, y separemos aquello que es un fenómeno muy complejo en distintos aspectos y un fenómeno que empieza muchas veces a miles de kilómetros del Mediterráneo. Sí, lo que pasa, ministro, que en Europa la posición no es unánime. Hay países que consideran que esto es un problema particular de cada país y que haya cada uno que lo gestione como pueda. Es un grave error. La gente no viene a Italia o a España o a Grecia, vienen a Europa. Y, por lo tanto, si el desafío es europeo, la respuesta tiene que ser europea. Y Europa, lo decía al principio en mis palabras, Europa es, ante todo, yo creo que COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania lo ha demostrado. Europa es, ante todo, y somos fuertes y somos exitosos cuando actuamos unidos, cuando actuamos con solidaridad. Y la solidaridad no puede ser una solidaridad a la carta. Yo quiero la solidaridad de Europa para tener fondos de cohesión, pero no quiero la solidaridad de Europa cuando tengo que ayudar con migrantes. Y lo dice el miembro de un gobierno que no solamente hace frente como Estado de primera entrada y con gran éxito comparado con cualquier otro país de Europa al desafío migratorio que supone España como ruta de entrada de migración irregular, sino que siempre que se nos ha necesitado con barcos a la deriva en otros puntos de entrada, siempre hemos dicho presente. Pero por intentar concretar, ministro, que este es un tema bien importante, ¿usted cree que durante la presidencia española va a salir el nuevo reglamento? ¿Nos puede adelantar qué novedades va a tener, por ejemplo, si va a haber alguna reforma de lo que es el concepto de derecho a asilo? La persona que está al cargo de esa gestión, de ese dossier en concreto, día a día, es el ministro del Interior, que les puede informar mucho mejor. Desde luego estamos poniendo todos los esfuerzos para ello. Desde luego que hay que preservar el derecho de asilo, que también hay una dimensión externa de todo lo que es la política común europea en materia migratoria, que los españoles conocemos muy bien y que hemos desarrollado con mucho éxito, que tiene que estar integrada. Y después, desde luego, vamos a hacer todo lo posible por aunar un consenso con el resto de los Estados miembros. Tenemos mucha credibilidad porque conocemos bien el fenómeno. Ahora lo importante es que todo el mundo entienda que hay que tener un equilibrio en política migratoria europea entre responsabilidad y solidaridad. No se puede pedir toda la responsabilidad a los estados de primera entrada. Está claro, ministro. Vamos a cambiar de tema. Otro asunto que nos tiene a todos muy fascinados y preocupados, que es el de la inteligencia artificial. ¿Saldrá un reglamento de regulación de la presidencia española? ¿Qué tendrá? Trabajamos en ello porque de las decisiones que se tomen durante la presidencia española
se marcará clarísimamente las próximas décadas en una materia que es fundamental y que tiene que tener, digamos, dos vías de regulación, una económica, para que las empresas europeas puedan seguir siendo competitivas, y otra también de respeto a la privacidad y a los derechos de los ciudadanos. En esos dos campos es donde se está hablando. Pero nos puede avanzar algo concreto, porque la impresión que tenemos todos es que va a tal velocidad que cualquier regulación, primero, que llega tarde y después que se queda corta. No es que no quiera dar detalles, es que en negociación europea hay una máxima, y yo me ha tocado durante muchos años hacerlo, de que nada está acordado hasta que todo está acordado, porque al final hay muchos equilibrios y, por lo tanto, la foto de hoy puede ser distinta a la de... Pero claramente hay esos dos aspectos fundamentales que tendrán que estar regulados. No quiero pincharle, pero entre otras cosas no está nada acordado, por ejemplo, el uso de las lenguas que no sean oficiales, ¿no? Bueno, la voluntad del Gobierno de España es clara, y es que catalán, euskera y gallego pasen a ser parte del régimen multilingüístico europeo. Mañana, por cierto, es el Día Europeo de las Lenguas y es un buen día para que todos celebremos que España aporta varias lenguas a esa riqueza y a esa diversidad de Europa, como es riqueza y diversidad española. Y también hay una cosa que es clara: el día 19, en el Consejo de Asuntos Generales, en el que yo mismo fui a presentar y defender esa propuesta, ningún Estado miembro planteó un veto. Y ese era el día de hacerlo, si alguien estaba en contra de ello. Por lo tanto, desde luego, eso avanza y vamos a intentar que avance lo antes posible hasta la resolución definitiva. Pero entiende que todos tuviéramos la impresión el día 19 que se dio una patada al balón. No veo por qué. En Europa las cosas nunca se llevan directamente a un consejo y se aprueban allí, porque la decisión se tiene que tomar por unanimidad. Entonces, la presentación de un Estado miembro tiene que convertirse en la decisión de 27 Estados miembros, y eso supone introducir los comentarios, los puntos de vista, las opiniones de los otros Estados miembros, porque en estas decisiones por unanimidad, como siempre digo, no importan los votos, importan los vetos, y no hubo ninguno. Por lo tanto, no fue una patada a seguir, fue una patada grande hacia el gol, que está ya mucho más cerca. En todo caso, ministro, ya no le pincho más con este asunto. En caso de que finalmente no salga, tendrán que gestionar la frustración de los independentistas, que no debe ser fácil. A mí no me gusta hacer política ficción en caso de si alguien dice la realidad, y es una realidad que es objetiva. Las conclusiones sobre el punto del Consejo aquí el día están claras. Todos los Estados miembros están de acuerdo en trabajar con España para que catalán, euskera y gallego sean parte del régimen multilingüístico. No lo digo yo, lo dicen las conclusiones del Consejo. Ministro, vamos a hablar del otro de los grandes retos que tiene no solo Europa, sino el mundo entero, que es el cambio climático. En realidad, ministro, yo que soy un gran proeuropeísta, en lo único en lo que Europa es pionero es en la lucha contra el cambio climático. Eso tenemos que reconocerlo, ¿no? Somos pioneros en muchas más cosas, ¿no? En materia de derechos humanos, de democracia, también somos un referente. En cambio climático, yo creo que lo que ocurre, y entiendo el comentario, no solo que seamos pioneros, sino que durante muchos años, los años Trump en concreto, fuimos los únicos. Y todo el mundo es consciente que sin Europa, hoy en día la lucha contra el cambio climático estaría muerta. ¿Y dónde estaría el planeta? ¿Dónde? Y damos un gran ejemplo en torno a ello. Ahora, felizmente, el presidente Biden también se ha sumado a ello. Yo creo que gracias a ese empuje europeo, en el que España ha tenido una parte importantísima, porque es una prioridad altísima del Gobierno de España, todos los países del planeta tienen claro que la emergencia climática no se puede postergar. Todos tienen claro lo que hay que hacer, y ahora el debate es también la financiación de aquellos. En Naciones Unidas, en la Asamblea General la semana pasada en Nueva York, se habló mucho de esto, cómo financiar a aquellos países fundamentales en la lucha contra el cambio climático, pero que no tienen los recursos para hacerlo. Ese es el desafío. Sí, se lo digo, ministro, porque es verdad que es un poco, para los que creemos en Europa, es un poco frustrante ver cómo las tres grandes autonomías geoestratégicas de las que se habla, que es la de defensa y seguridad, la tecnológica y la energética, pues Europa está muy lejos de haberla desarrollado, ¿no? Eso es parte de todo el debate sobre autonomía estratégica abierta europea que vamos a tener en Granada y que se está ya teniendo lugar en Murcia el jueves que viene,
yo presidiré un Consejo de Asuntos Generales, que en buena parte empezará a preparar esa reunión de Granada y se hablará de todos estos asuntos. ¿Qué tiene que hacer Europa para ser competitiva en el mundo? ¿Qué tiene que hacer Europa para que su voz diplomática se escuche con más fuerza en el mundo? ¿Qué tiene que hacer Europa para cubrir las vulnerabilidades que hemos descubierto en estas dos crisis sucesivas que hemos tenido? Toda esa reflexión va a estar ahí presente. Pero, por ejemplo, una de las vulnerabilidades que hemos visto es que Europa está fuera de lo que son los grandes productores mundiales de procesadores y de microchips, ¿no? Que es con lo que se mueve el mundo. Europa y prácticamente todo el planeta. Prácticamente todo el planeta, pero bueno, Asia tiene una cierta, en fin, sobre todo Taiwán. Es verdad que prácticamente la mitad de la producción está en Taiwán, lo cual añade un riesgo adicional a la situación de Taiwán que no hemos tocado, ¿no? La situación mundial es la que es, no afecta solamente a Europa, afecta al planeta entero, pero esa es la reflexión que se está haciendo también en materia de chips. Y, por ejemplo, también, o sea, uno ve, por ejemplo, en la Bolsa de Nueva York y ve que las principales compañías americanas cotizan aproximadamente el doble del PIB español, es decir, es una barbaridad. Sin embargo, en Europa se queda fuera de esa carrera de las grandes empresas tecnológicas, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿qué más podemos hacer? A veces da la impresión de que Europa, que es un sitio maravilloso, pero es lento en la toma de decisiones, las trabas burocráticas que impiden crear grandes campeones internacionales, europeos. Europa ha llegado tarde a la carrera tecnológica, pero eso no tiene que hacernos tirar la toalla. Desde luego, lo que no podemos es resignarnos a que Europa escoja simplemente si se quiere fungir con la norma tecnológica de un país o de otro. Europa tiene que aspirar a tener su propia norma tecnológica. Y nuevamente, si vemos cómo ha actuado Europa en estas dos últimas crisis, durante muchos años se ha tildado a Europa de lenta, de burocrática, de estar muy alejada de las necesidades de los ciudadanos, pero si vemos la rapidez con la que respondió a COVID-19, compra conjunta, material sanitario, en la producción de vacunas, los fondos Next Generation, cómo se respondió en la entrega de armas a Ucrania, en hacer frente a las consecuencias económicas y sociales, yo creo que todos los europeos hemos redescubierto a Europa y hemos redescubierto la cantidad de cosas que podemos hacer si actuamos unidos y rápidamente. Yo creo que hay un antes y un después de estas dos crisis para Europa. Y en esto, vamos ya terminando, pero hay un asunto que también que nos va a llevar mucho tiempo de debate y de discusión, que es la ampliación. ¿Hasta dónde se puede ampliar la Unión Europea, ministro? Tenemos un paquete importante de nuestra presidencia que va dirigido a la ampliación y yo creo que en estos momentos hay dos grandes grupos. Tenemos Ucrania, Moldavia, un poco más lejos Georgia, que no tiene el estatuto, pero sí una perspectiva europea, y después están los Balcanes occidentales. Y son dos grupos a los que tendremos que tratar. A España le tocará la decisión histórica de qué hacer en relación a Ucrania una vez que esté el paquete de ampliación de octubre. En el caso de los Balcanes occidentales, mes antes de nuestra presidencia yo hice una gira por todos los países para pulsar su sentimiento. Hay dos cosas que podemos hacer claramente. Llevan mucho tiempo esforzándose, haciendo reformas para converger con Europa y, sin embargo, Europa sigue creciendo y, por lo tanto, el gap entre ellos y nosotros sigue aumentando. Hay que hacer algo para que eso no sea así, porque si no se va a instalar una frustración. Claro. Hacen reformas reales y avanzan y, sin embargo, al final están cada día más lejos. Y después podemos ayudarles a que hagan ya una integración entre ellos, una integración subregional que facilite en su momento la entrada en la Unión Europea. El caso de Ucrania es distinto por la complejidad y la enorme dificultad de que se trata de un país en guerra. A Moldavia le salpica claramente esa guerra, pero al mismo tiempo, porque es un país en guerra, tenemos que tener esa especificidad en cuenta para ver cómo le juzgamos. Lo que está claro es que tenemos que avanzar con ambos y tenemos que avanzar dentro de los contornos del paquete de ampliación que nos plantean en octubre. No puede haber una ampliación con descuento. Al final, los requisitos son iguales para todo el mundo. Y sí que tenemos, desde luego, que estar ahí presentes para apoyarles en ello. Pero necesariamente implicará cambios en la gobernanza de las instituciones europeas. Sin duda alguna, España es uno de los impulsores del grupo de amigos de la mayoría cualificada. Nosotros no podemos pretender funcionar a más de 30, simplemente, o con 30, simplemente, como venimos funcionando ahora, y nos hemos dado cuenta, insisto, en las crisis que hemos atravesado recientemente, la importancia de
decidir y actuar con rapidez. Literalmente nos iba la vida o la muerte en ello. La mayoría cualificada es una muy buena pista. No hace falta reformar los tratados para reformar y retomar la mayoría cualificada en varios ámbitos. Hay cláusulas pasarela. Esa es una de las pistas que queremos ampliar. Pero sí, clarísimamente, la toma de decisiones, la reflexión y las decisiones sobre la reforma de la toma de decisiones no puede ir separada de las decisiones sobre ampliación. Bueno, ministro, vamos terminando, pero me temo que tenemos que dejar la actualidad europea y venirnos a la actualidad política española que tanto nos entretiene. Hay que reconocerlo. Mañana comienza la investidura del señor Núñez Feijóo. Salvo sorpresa monumental, no saldrá. Y a partir de ahí es el turno de Pedro Sánchez, de presidente del Gobierno en funciones. ¿Qué espera usted de mañana, bueno, de esta sesión y de lo que venga? Yo lo que espero de la sesión de mañana y de esta semana es que por fin se desbloquee España. El señor Feijóo ha sometido a España a un absurdo bloqueo de un mes porque lo que usted decía de la imposibilidad de que mañana salga elegido, como tampoco el viernes, esa imposibilidad existía el día que aceptó el encargo de manos de Su Majestad el Rey. Esa posibilidad la conocía él perfectamente en la noche del 23 de julio, de que no tenía la más mínima posibilidad. Entonces, por fin España va a poder trabajar, por fin España va a poder trabajar en lo que han votado los españoles, que son 4 años más de progreso, 4 años más de diálogo y convivencia, 4 años más de que España por fin ahora pesa en Europa y en el mundo. Y yo mañana lo que sí estaré atento es qué nos va a contar el señor Feijóo, qué nos va a contar sobre la economía española, que va francamente bien, con una de las inflaciones más bajas de Europa y con una creación de empleo récord. ¿Qué nos va a contar sobre el futuro de las pensiones, contra el que su partido político votó esa sostenibilidad de las pensiones? ¿Qué nos va a contar sobre el diálogo y la convivencia en España, en Cataluña, en Europa, en estos momentos en los que se necesita tanto diálogo, tanta convivencia en Europa? ¿Qué nos va a contar sobre el papel de España en Europa cuando su grupo parlamentario en el Parlamento Europeo es el único que no ha acudido a las reuniones que yo he hecho con todos los parlamentarios, europarlamentarios españoles, borrándose y quedándose fuera de lo que es una política de Estado, como es la política exterior y mucho más la presidencia española de la Unión Europea, y donde escribían cartas a Bruselas diciendo que no había que celebrar, mientras no se resolviera la investidura en España, ningún Consejo Europeo, como si la agenda europea fuera la agenda de un partido político determinado. Así que estaré muy atento a ver qué tiene que decir. Sí, estaremos todos muy atentos. Ministro, usted ha hablado de 4 años más de gobierno de progreso, pero todo eso está condicionado a un acuerdo también con el independentismo catalán. Ya es la última, de verdad. Esquerra Republicana de Cataluña ha dicho hoy que la decisión política de la amnistía está tomada y que se están intercambiando papeles técnicos. ¿Usted le consta esto? ¿Ha visto alguno de esos papelitos? ¿Nos puede decir algo? A mí lo que de verdad, yo entiendo su pregunta y entiendo el interés mediático, pero me fascina. Mañana va un señor a presentar su candidatura para ser presidente del Gobierno y nos ha paralizado durante un mes. Llevamos un mes esperándoles cruzados de brazos y él aparentemente también cruzado de brazos, porque no le he visto hacer gran cosa para sacar la investidura. Es de eso de lo que tenemos que hablar. No se preocupe. Yo conozco al presidente Sánchez desde hace muchos años, muchos años. El presidente Sánchez hablará como siempre habla, claro, y desde luego hablará siempre con el bien de los españoles en mente. Bueno, pues con eso nos quedamos. Ministro, muchísimas gracias, de verdad ha sido un placer escucharle. Gracias a todos. Gracias.